Existe una pregunta que ha obsesionado a la humanidad desde que el primer guerrero levantó su arma. ¿Qué hace que un hombre sea verdaderamente letal? No estamos hablando de fuerza, no estamos hablando de valentía, estamos hablando de algo mucho más oscuro, algo que ha evolucionado con cada época, transformándose como una enfermedad que se adapta a su huésped. Porque la letalidad no es una constante, es una respuesta. En cada era de la historia humana, surgió una nueva forma de matar, y con ella, un nuevo tipo de guerrero que la dominó hasta convertirse en leyenda. Lo que vas a descubrir hoy no es una lista de héroes, es un viaje a través de la evolución de la muerte misma, desde el músculo hasta la mente, desde el ritual hasta la invisibilidad. Y te advierto, al final de este vídeo, entenderás algo que no podrás olvidar. De aparte 1. Cuando la fuerza humana era suficiente. Había un tiempo en que la guerra era simple, brutal, sangrienta, directa. No había distancia entre tú y tu enemigo. No había tecnología que te separara de lo que estabas haciendo. Mirabas a los ojos de quien querías matar. Sentías su último aliento. En ese mundo primitivo, la letalidad dependía de una sola cosa: el cuerpo como arma viva. No importaba tu estrategia si no podías soportar el dolor. Y sobre todo, no importaba nada si tenías algo que perder, porque los guerreros más letales de esta época compartían un secreto aterrador. Habían aceptado su muerte mucho antes de entrar al campo de batalla. Y cuando un hombre no intenta sobrevivir, se convierte en la peor pesadilla de cualquier ejército. Roma conoció a uno de estos hombres en el año 73 a.C. Su nombre era Espartaco. Y su historia no comienza con gloria, sino con cadenas. Espartaco era un esclavo gladiador en un campo de Capua donde hombres eran golpeados, encadenados y forzados a matar por entretenimiento. Eran menos que animales, eran productos, carne que sangraba para las masas. Pero algo sucedió en la mente de Espartaco. Él entendió una verdad fundamental. Cuando no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, no hay ejército en el mundo que pueda detenerte. Una noche, Espartaco y 70 gladiadores tomaron cuchillos de las cocinas y degollaron a los guardias. Robaron armas. Liberaron a más esclavos. Y huyeron hacia el monte Vesubio, sabiendo que Roma los perseguiría, los torturaría y los crucificaría si los capturaban. Roma envió un pequeño ejército para bloquear el único camino hacia la montaña, y convencidos de que los gladiadores morirían de hambre. Pero Espartaco hizo algo que ningún estratega romano esperaba. Bajó por el lado opuesto de la montaña usando cuerdas hechas de vides. Apareció detrás del ejército romano y lo masacró en minutos. No fue una batalla, fue una ejecución. Lo que Roma no entendía es que Espartaco no era solo fuerte. Era hambre convertida en disciplina. Era humillación convertida en táctica. Y su ejército de esclavos, campesinos y desertores creció hasta sumar decenas de miles, arrasando el campo italiano, derrotando a cada legión que se interponía en su camino. Roma comenzó a preguntarse algo aterrador. ¿Y si Espartaco marcha sobre la ciudad misma? Aquí es donde entra el hombre más rico de Roma, Marco Licinio Craso, un hombre cuya fortuna hoy equivaldría a 20.000 millones de dólares. Y a Craso pagó de su bolsillo un ejército completo, no por patriotismo, sino por ego. Quería ser el hombre que aplastara la rebelión más grande de la historia. Y acorraló a Espartaco en el sur de Italia, en una península donde el gladiador intentaba cruzar a Sicilia para reagruparse. Pero los piratas que contrató lo traicionaron. Se llevaron el oro y desaparecieron. Espartaco quedó atrapado. La batalla final fue un matadero. Espartaco se abrió paso entre cientos de soldados romanos, intentando llegar a Craso, intentando matarlo con sus propias manos. Pero nunca lo alcanzó. Cayó bajo el peso de 2 centuriones muertos que se desplomaron sobre él mientras luchaba contra enemigos que lo rodeaban por todos lados. Su cuerpo nunca fue encontrado. Miles de sus hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia. Roma había ganado. Pero Espartaco había probado algo que el imperio jamás olvidaría: que un esclavo con nada que perder puede hacer temblar al mundo. Ahora viajemos al otro lado del océano, a lo que hoy es México Central. Ahí, en el corazón del imperio azteca, existía un hombre cuyo nombre era susurrado con terror, incluso por guerreros entrenados desde niños para la guerra. Su nombre era Tlahuicole. A los 19 años, Tlahuicole lideró a su tribu en una batalla contra los aztecas. No era una guerra común. Si perdías contra los aztecas, no morías en el campo de batalla. Te llevaban vivo,
te ataban a una piedra en la cima de un templo, y 5 sacerdotes te abrían el pecho con cuchillos de obsidiana para arrancar tu corazón mientras aún latía, ofreciéndolo a los dioses como tributo. Esa era la verdadera derrota. Teatetlahuicole luchó con una maza de madera tan enorme que un guerrero normal ni siquiera podría levantarla del suelo. Con esa arma, destrozaba cráneos como si fueran cáscaras de huevo. Huesos se hacían polvo. Sangre llovía. Donde él se movía, sus enemigos caían. Pero los números siempre ganan, y eventualmente fue capturado. Cuando lo llevaron ante el emperador Moctezuma, el gobernante azteca vio algo en Tlahuicol que lo dejó paralizado. No era solo su fuerza, era su mente. Un hombre que había luchado sabiendo que perdería. Un hombre que había aceptado su destino, y aún así había sembrado terror. Moctezuma le ofreció su libertad, y Tlahuicol la rechazó. Dijo que sería deshonroso regresar a su pueblo después de haber sido vencido, que prefería morir. Moctezuma, confundido, le ofreció entonces comandar un ejército azteca contra una tribu invasora, pensando que quizás Tlahuicol buscaba redención en batalla. Y Tlahuicol aceptó. Masacró a los invasores con una brutalidad que horrorizó incluso a los aztecas. Regresó victorioso, y le exigió al emperador que lo sacrificara. Moctezuma, impresionado y desconcertado, accedió, pero no le dio una muerte simple. Le dio una muerte espectacular. Ataron a Tlahuicole a un pilar de piedra en un estadio lleno de nobles. Le dieron solo su maza, y enviaron contra él, uno tras otro, a 8 de los guerreros más famosos del imperio. Tlahuicole los derrotó a todos, hasta que el 9º finalmente lo aturdió con un golpe en la cabeza. Solo entonces, desplomado y sangrando, le abrieron el pecho y le arrancaron el corazón. ¿Qué tipo de mente rechaza la libertad? ¿De qué clase de hombre pide su propia muerte después de ganar? Esa es la pregunta que persiguió a los aztecas mucho después de que el cuerpo de Tlahuicol se enfriara. Porque Tlahuicole no solo era un guerrero, era un hombre que había transformado la muerte en significado. Y esa, quizás, es la forma más aterradora de letalidad, cuando alguien convierte su final en su arma más poderosa. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Porque mientras estos guerreros conquistaban con músculo y voluntad, algo nuevo estaban haciendo en el mundo. Algo más silencioso. Algo más peligroso. Si esto te ha hecho reflexionar, no es casualidad. Dale like ahora y suscríbete, porque en la parte 2 dejamos el cuerpo atrás y empezamos a matar con la mente. Parte 2. Cuando la mente empezó a matar más que los músculos. Hubo un momento en la historia en que la humanidad se dio cuenta de algo perturbador. Que puedes ganar una pelea antes de que empiece. Que el verdadero campo de batalla no está frente a ti, sino dentro de la cabeza de tu enemigo. Y que si sabes manipular el miedo, el honor y el ego, puedes convertir al guerrero más fuerte en un cadáver que aún respira. Esto marcó el nacimiento del combate psicológico. El guerrero dejó de ser solo un cuerpo entrenado y se convirtió en un estratega, un manipulador, un cazador que estudiaba a su presa más que a su arma. Y de todos los hombres que dominaron este arte oscuro, ninguno lo hizo como Miyamoto Musashi. Musashi nació en 1584 como Benosuke, expulsado de casa por su padre a los 6 años. Su tío monje intentó enseñarle paz, pero Musashi no estaba hecho para la paz. A los 12 años, Abo mató a su primer hombre, un maestro espadachín. Lo desarmó y lo golpeó hasta la muerte con un palo de madera. A los 16, hizo lo mismo con otro maestro. Ese día supo que su destino no era la tranquilidad, era la muerte. Cambió su nombre a Miyamoto Musashi y comenzó a caminar por Japón desafiando a duelistas, maestros, escuelas enteras de guerreros. Y nunca perdió. Pero aquí está el secreto. Musashi no ganaba por ser el más rápido ni el más fuerte. Ganaba porque entendía que el honor es una jaula que la gente construye para sí misma. Y él sabía cómo cerrar la puerta. En aquella época los duelos en Japón eran eventos rituales. Había reglas, había respeto, había un momento y un lugar acordados donde 2 guerreros se enfrentaban cara a cara. Musashi convirtió todo eso en arma. Llegaba tarde, horas tarde, mientras su oponente esperaba bajo el sol, sudando, sintiendo cómo los minutos se arrastraban, cómo la gente comenzaba a murmurar, cómo su reputación empezaba a mancharse. Musashi lo sabía. Lo sentía, y aparecía cuando su enemigo ya estaba hirviendo de rabia, y un hombre furioso es un hombre muerto.
porque Musashi, completamente calmado, lo despedazaba con precisión fría mientras su oponente atacaba sin control, cegado por la humillación. Pero eso no era todo. A veces, Musashi ni siquiera esperaba al duelo formal. Para él, el desafío era la campana de inicio. Si alguien lo retaba, el duelo ya había comenzado. Aparecía de la nada, en medio de la calle, en la casa del rival, en cualquier lugar, y atacaba sin previo aviso. No había honor en eso, pero había victoria. Y para Musashi, eso era lo único que importaba. Entrenó con todo tipo de armas. Luchó contra especialistas en lanzas, en cadenas con hoces, en espadas largas. Enfrentó a múltiples oponentes a la vez. Y siempre salía caminando mientras sus enemigos quedaban en el suelo. 61 duelos a muerte. 61 cadáveres. 0 derrotas. Pero lo más aterrador de Musashi no era su técnica, era su mente. Escribió un libro llamado El Libro de los 5 Anillos, donde explicaba su filosofía de combate. Y si lo lees, te das cuenta de algo escalofriante. Para Musashi, cada duelo era un juego mental, un teatro donde él era el director y su oponente era un actor que no sabía que ya había sido derrotado en el guión. Musashi no peleaba contra cuerpos, peleaba contra egos, contra expectativas, contra las jaulas mentales que las personas construyen alrededor de sí mismas. Y a mí, cuando entiendes eso, cuando comprendes que puedes matar a alguien destruyendo primero su certeza, su orgullo, su sentido de control, entonces ya no necesitas ser el más fuerte. Solo necesitas ser el más paciente, el más frío, el más calculador. Musashi vivió hasta los 60 años, algo casi imposible para alguien que pasó su vida desafiando a la muerte. Se retiró a una cueva y escribió su libro. Y cuando finalmente murió, fue de causas naturales, en paz, rodeado de silencio. Pero su leyenda, esa sombra oscura de un hombre que convirtió el honor en trampa y la mente en cuchillo, esa nunca murió. Y con él, el mundo aprendió una lección: que la verdadera letalidad no está en tus músculos. Está en tu capacidad de romper al enemigo sin tocarlo. Pero la evolución no se detiene. Porque mientras Musashi demostraba que la mente podía ser más mortal que el cuerpo, algo nuevo estaba gestándose en las sombras de la historia. Algo que ni la fuerza ni la estrategia podían detener. Si entiendes lo que acabas de oír, ya sabes que la peor batalla no es física. Dale like, suscríbete y sigue conmigo, porque lo que viene ya no se ve venir. Parte 3. Cuando la muerte se volvió invisible. Hay una forma de matar que es más aterradora que cualquier otra. No hay duelo, no hay honor, no hay siquiera oportunidad de defenderte. Solo silencio, y luego nada. Es la muerte que llega desde donde no puedes ver, ejecutada por alguien que nunca conocerás, en un lugar que jamás encontrarás. Es la muerte como fantasma. Y una vez que existe, la guerra deja de ser épica y se vuelve fría. Bienvenido a la era del cazador invisible. 1939, Finlandia. La Unión Soviética de Stalin invade con cientos de miles de soldados, tanques, aviones. Es una guerra desigual. Una potencia gigante contra un país pequeño cubierto de nieve. Los soviéticos esperan aplastar a Finlandia en semanas, pero no cuentan con un hombre. Un granjero de 33 años que cazaba pájaros desde niño con su padre. Un hombre que conoce cada centímetro de los bosques helados como si fueran su propia casa. Su nombre es Simo Häyhä, y está a punto de convertir un paisaje blanco en una pesadilla viviente. Simo no es un soldado profesional. Es un tirador aficionado con un rifle viejo, el mismo con el que aprendió a disparar cuando era niño. Ni siquiera tiene mira telescópica. Solo hierro, madera y una paciencia inhumana. La paciencia. Oye, pero hay algo en Simo que los soviéticos no entienden hasta que es demasiado tarde. Él no está peleando una guerra. Él es el paisaje. Él es el invierno. Se viste completamente de blanco. Se entierra en la nieve durante horas, inmóvil, respirando apenas, esperando. Su rifle apenas asoma entre los árboles cubiertos de escarcha. Y cuando una patrulla soviética pasa cerca, Simo aprieta el gatillo. Un soldado cae. Los demás entran en pánico, buscan, gritan, disparan a la nada. Pero no hay nadie, solo árboles, solo nieve, solo silencio. Y luego otro disparo. Otro cuerpo que se desploma. Los soviéticos comienzan a llamarlo la muerte blanca. Porque no es un hombre, es una presencia. Un espectro que acecha en los bosques finlandeses. Un susurro que termina en sangre. Envían francotiradores de élite para cazarlo. Envían perros. Envían bombardeos de artillería sobre áreas enteras
donde creen que podría estar escondido. Y Simo sigue disparando, sigue matando, sigue desapareciendo. La guerra de invierno dura solo 105 días. En ese tiempo, Simo Häyhä consigue más de 500 muertes confirmadas. 500. El número más alto de cualquier francotirador en cualquier guerra importante de la historia. Y cada una de esas muertes es un mensaje. Que no importa cuántos soldados envíes, que no importa cuánta artillería tengas, que no importa tu superioridad numérica. Si hay un hombre que conoce el terreno, que tiene paciencia infinita, que no necesita gloria, sino solo silencio, ese hombre puede paralizar ejércitos enteros. Los soviéticos se vuelven paranoicos. Nadie quiere caminar primero. Nadie quiere explorar un área abierta. Porque saben que él está ahí en algún lugar, esperando. Y cuando finalmente deciden moverte, cuando finalmente das un paso, cuando finalmente respiras demasiado fuerte, puede que sea lo último que hagas. Simo es herido cerca del final de la guerra. Una bala explosiva le destroza la mandíbula. Los médicos no esperan que sobreviva, pero sobrevive, se recupera. Y cuando Finlandia finalmente firma la paz con la Unión Soviética, Simo regresa a su granja. Se convierte en cazador de alces. Vive una vida tranquila, silenciosa, hasta su muerte en 2002 a los 96 años. Pero su legado permanece como una verdad helada, que la letalidad alcanzó su forma más pura cuando dejó de necesitar confrontación. Cuando el guerrero se volvió invisible. Cuando matar dejó de ser un acto de fuerza o astucia y se convirtió en un acto de paciencia absoluta. Porque Simo Häyhä no era el hombre más fuerte. No era el estratega más brillante. Era simplemente alguien que entendió algo que la guerra moderna confirmaría una y otra vez. Que el guerrero más letal no es quien busca la pelea. Es quien espera en silencio hasta que la pelea viene a él. Y para entonces, ya es demasiado tarde. Has visto 3 eras, 3 formas de ser mortal. Espartaco y Tlahuicole, que convirtieron sus cuerpos en armas y su certeza de morir en poder absoluto. Miyamoto Musashi, que descubrió que la mente podía quebrar a un enemigo antes que cualquier espada. Y Simo Häyhä, que demostró que la muerte más aterradora es la que no ves venir, ejecutada por alguien que ni siquiera necesita que sepas que existe. Pero aquí está la verdad final. La letalidad no se trata de fuerza, ni de inteligencia, ni de tecnología. Ti se trata de adaptación. Cada época inventa su propio monstruo. Y ese monstruo es simplemente un reflejo de lo que los humanos estamos dispuestos a hacer para sobrevivir. Si este viaje te ha inquietado tanto como a mí, dame un like y suscríbete. Hasta la próxima.